En este pasaje de Lucas, comenzando el capítulo 17 del Evangelio, Jesús empieza a dar instrucciones, a dar enseñanzas a los discípulos. Lo hace después que les habló a los fariseos lo que la semana pasada escuchábamos en el Evangelio. Aquello de el pobre, Lázaro, el rico, y esa enseñanza a esos corazones tan duros, a esos corazones tan cerrados, que, como dice el Evangelio, se burlaban de Jesús, sobre todo cuando Jesús hablaba de que no se podía servir a Dios y al dinero. Y entonces Él les decía aquella parábola que meditábamos la semana pasada, de ese rico que hacía grandes banquetes, ¿se acuerdan? Y a la puerta de la casa estaba el pobre Lázaro, esperando que alguien se acordara de él. Bueno, después de hablar con esta gente religiosa, porque eso eran los fariseos, se reúne con los discípulos para hacer una reflexión y comenzar estas instrucciones de las que algunas acabamos de leer recién. Y cuando leemos esa parte primera del Evangelio que les decía recién, del pobre y el rico, y esa enseñanza de Jesús a los fariseos, uno podría intuir que Jesús también hace un pensamiento acerca de los escándalos, porque no está aquí en el pasaje de hoy, pero los primeros versículos de este capítulo 17 comienza diciendo: es inevitable que no haya escándalos en la comunidad, pero él dice: pero hay del que los provoca a los escándalos. Y después comienza a hablar sobre esto del perdón, de la reconciliación. Claro, evidentemente que los fariseos querían provocar escándalos con Jesús. Sabemos que siempre le hacían preguntas para ponerlo a prueba, para hacer pisar el palito, ¿no? Siempre buscándole la vuelta a ver en qué podían reprocharle algo al maestro. Por eso Jesús piensa y dice: evidentemente que los escándalos es inevitable que surjan, pero va a decir este pensamiento: pero hay el que los provoca. Creo que nosotros estamos acostumbrados en este mundo de hoy a los escándalos, ¿no? Y sobre todo en los medios de comunicación. Por ahí empezaron los escándalos, empezaban, como decimos, entre la farándula, ¿no? Cada uno exponiendo sus vidas en las cámaras y diciéndose lo que cada uno tenía ganas de decir. Pero eso ya es como que rebasó el límite de la farándula y ha llegado también hasta los políticos, ¿no? A hacer escándalos, y vemos que uno con otro. Y esto también para nosotros a veces es como una moneda corriente. Y nos acostumbramos. A mí me gusta observar mucho. Me he convertido tal vez con los años, ¿no?, en un observador. Y entonces observar las reacciones, observar a veces cuando la gente se junta, ir a hacer algún mandado y ver qué pasa en ese encuentro, a veces en los negocios. Y hay mucho de esto, mucho de imitar lo que nosotros vemos. Esto de que sin darnos cuenta, porque reproducimos, porque repetimos. Y entonces está interesante que hoy, aunque no lo hayamos leído aquí, pero viene al caso de que Jesús dice: es inevitable que haya escándalos, pero hay, dice él lamentándose, hay el que provoca esos escándalos. Y va a decir aquella frase tan fuerte que dice:
más vale, le valdría no haber nacido, más vale le valdría que le hubieran puesto una piedra de molino y lo hubieran tirado al mar, como diciendo, el que fomenta el escándalo, el chisme, esa comidilla, realmente en el fondo hace mucho daño, hace mucho mal. Y es ahí que Jesús luego va a decir, si tu hermano se equivoca, bueno, decile algo, reprendelo. Y sobre todo sabemos cómo hacerlo, la corrección fraterna. Sabemos que a nadie le gusta que le digan alguna, que le marquen alguna cuestión delante de los demás. Entonces Jesús habla de la corrección fraterna, de hacerlo en privado. Y bueno, y va a hablar del perdón. Porque de algún modo sabemos que todos estamos llamados a servir al reino de Dios. Por eso este pasaje de hoy termina con este ejemplo del servidor que hace lo que tiene que hacer. Y entonces Jesús se hace las preguntas. ¿Y si hizo lo que tenía que hacer? Tiene que estar contento, tiene que estar feliz. ¿Qué más va a esperar? Nosotros, ¿cómo vivimos nuestra vida de fe? Haciendo aquello que debemos hacer, llevando a los demás una palabra de esperanza. Nosotros vivimos nuestra fe solidariamente. Le hemos pedido todo el mes de septiembre a San Cipriano con la oración que seamos una comunidad fraterna. Hoy podríamos pensar, lo somos. Queremos ser una comunidad misionera, es decir, una comunidad que vive al servicio del reino. ¿Qué otra cosa es nuestra vida sino servir al reino de Dios desde el lugar en que cada uno nos toca hacerlo? Lo hará el esposo con la esposa, lo harán los padres con los hijos, lo harán los hijos entre sí, y ahí comienza entonces sí a gestarse lo que realmente como bautizados tenemos que vivir, y es la misión, al servicio del reino de Dios, que no es otra cosa que buscar la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el bien de todos. Y entonces Jesús va a decir, pero no podemos vivirla mientras haya escándalo, mientras haya chisme, mientras haya críticas, sobre todo destructivas, porque podemos criticar y bien. La crítica es destructiva cuando no aporta al bien común, pero que nosotros podamos mirar y decir, bueno, como comunidad tenemos que por allí conocernos más, escucharnos más, vivir más fraternalmente, y podemos hacer esa crítica, y es una crítica constructiva. Nos encaminamos a vivir en ese servicio al reino de Dios, y evitando esto que Jesús, por lo que Jesús se lamenta, evitando todo aquello que no aporta, que no ayuda a que una comunidad viva en la fraternidad, viva en la esperanza, viva en la alegría. Bueno, para que puedan surgir estas características, para que puedan surgir estas luces, porque realmente una comunidad que se transforma en una comunidad misionera, en una comunidad alegre y fraterna, es una comunidad luminosa. Ayer nos decía el padre Federico, cuando nos hablaba sobre el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, decía qué lindo, ¿no es cierto?, qué interesante vivir una comunidad samaritana. Pero a veces lo decimos, y nosotros queremos, además de decirlo, vivirlo. Es decir, esa comunidad que se acerca, esa comunidad que a donde hay una herida trata de curarla, de vendarla, donde hay alguien que está necesitado, donde hay una necesidad, llevar aquello que se necesita. Y realmente en cada una de esas acciones, entonces sí,
la comunidad o cada uno de nosotros nos volvemos samaritanos y somos todos samaritanos. No solo de nombre, no solo cuando lo cantamos. Una de las canciones que cantamos dice: queremos ser una comunidad samaritana y cordial. Pero cada uno de estos cantos, que además se tienen que hacer oración, nos tienen que ayudar a pensar de que esa es nuestra misión y que ese es nuestro compromiso con la vida de la fe. Por eso, cuando los discípulos les escuchan a Jesús, que los instruye, que les enseña esto, lo primero que le dicen es: Maestro, aumentanos la fe. Sobre todo cuando les habla del perdón. A mí me sorprende graciosamente, ¿no? Porque me imagino a los apóstoles como diciendo: si no tenemos fe, esto no lo vamos a poder vivir. Y sí, nosotros también lo podemos pensar. Si no vivimos desde la fe el servicio en la misión, empezando el mes misionero, si no lo vivimos en la misión, ¿dónde lo vamos a vivir? Y con fe sobre todas las cosas. Porque en el bautismo hemos recibido esa gran luz que es la fe, hemos recibido el amor de Dios. Fíjense que en la segunda carta, en la segunda lectura, sí que es la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, que bien nos viene también a nosotros: te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Tenemos que reavivar el don de Dios que hemos recibido en el bautismo. Tenemos que reavivar el don de Dios que hemos recibido en la confirmación. Hoy que hemos celebrado por la mañana 2 misas de confirmaciones y más de 160 jóvenes y adultos fueron confirmados en la fe. Y en la reflexión de la mañana les decía: bueno, ahora que han sido confirmados, que ese signo se haga testimonio en la comunidad, que confirmados, que llenos del Espíritu, podamos ser testimonio para los demás. Y sobre todo, y creo que Jesús lo remarca hoy, el testimonio de saber realizar la corrección fraterna, de ayudarnos a caminar juntos. Porque en esto del servicio, en esto de la misión, cualquiera de nosotros podemos por allí irnos a la banquina, por así decirlo. Por ahí ser infieles, no nos damos cuenta, nos dejamos llevar por nuestro propio espíritu, nos dejamos llevar por el ímpetu, nos dejamos llevar a veces por la bronca. ¿Y por qué no ayudarnos fraternalmente, unos a otros? Unos a otros. Los miembros del pueblo de Dios, de la comunidad entre sí, los miembros de Dios también hacia el pastor, y seguir caminando. Porque por eso Jesús dice siempre buscar el perdón, porque es la única manera de vencer, muchas veces el odio, el rencor, que sin darnos cuenta se nos mete en el corazón, y es el único modo de ser fieles en el servicio a Dios. Bueno, hoy también le tendremos que decir nosotros al Señor: aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, pero además preocuparnos por nuestra fe. Cada uno de nosotros como adultos, hacer que nuestra fe sea una fe coherente, hacer que nuestra fe sea una fe madura, hacer que nuestra fe sea una fe adulta, donde crecemos no solo porque celebramos años, sino que también crecemos en esto de aprender a vivir el Evangelio, aprender a caminar juntos, aprender a ser una comunidad, como le pedíamos a San Cipriano, fraterna, misionera, solidaria, caminando juntos. Bueno, le pedimos al Señor hoy, por intercesión de Santa Teresita, patrona de las misiones, al iniciar este mes misionero, le pedimos esa gracia. Aumentanos la fe y que cada uno de nosotros podamos también día a día hacer que nuestra fe
sea una fe fortalecida, sea una fe madura, una fe comprometida en el servicio al reino de Dios, en el que creemos, confiamos y esperamos. Que así sea. Recemos juntos. Creo en Dios.